Biblia no cita con frecuencia, o sea, no es que es un tema que aparece en cantidad de lugares, básicamente aparece aquí en Apocalipsis, y fuera de allí pues usted no va a encontrar que se desarrolle el tema, pero sí hablamos de que ese tema del milenio es un periodo de tiempo particular de la historia, donde Dios va a estar actuando y operando de una forma sobrenatural, y que el lenguaje que describe Apocalipsis es un lenguaje donde se pone y se describe a Dios, sometiendo los poderes de las tinieblas, los poderes del mal, para poder cumplir su obra redentora en medio de la humanidad. Así que este es un tema interesante, pero también hay otra serie de temas. Cuando hablamos de escatología es el concepto que se relaciona con los últimos días o con las últimas cosas. Y entre los temas asociados con esta temática estamos hablando de la venida del Señor, el milenio y algunos otros conceptos que hemos estado abordando. Pero casi siempre que hablamos de estos temas, la gente siempre habla o cita de que la Biblia menciona una serie de señales que se han de suscitar antes del retorno de la venida del Señor. Y muchas personas pues citan esto como una referencia para llegar y decir e ilustrar que hay cosas que tienen que suceder antes de que el Señor venga. Entonces hay gente que en función de esas señales o de esos temas que la Biblia menciona, llegan y dicen, bueno, si esto no ha acontecido, significa que el Señor todavía no va a venir. Y en medio de todo esto, entonces muchas personas caen de una forma indirecta en la especulación, porque dicen, bueno, si estas cosas que la Biblia dice que van a suceder antes de que el Señor venga no han acontecido, significa que el Señor todavía va a manifestarse. Y esas personas digan y vivan no con la expectativa del Señor, planteando y diciendo, bueno, si esto no ha acontecido, significa que el tema de la venida del Señor es un tema que todavía no. Bajo esa premisa nosotros debemos manejarnos con mucho cuidado. Debemos de manejarnos con mucho cuidado porque no es un criterio sano usarlo de esa forma. Recordemos, usted y yo no sabemos el día ni la hora, eso lo sabe solamente el Señor, y aunque la Biblia dice que hay algunas cosas que han de suceder antes de que el Señor se manifieste, eso no significa que eso nos abre espacio para empezar a especular. ¿Es sano y correcto pensar en señales? Bueno, algunos dirían no, porque entonces la gente siempre va a estar queriendo ver señales en el cielo, señales en la tierra, y en función de eso interpretar si el Señor está pronto a venir o no. Hay otros que plantean y dicen, bueno, la Biblia dice que hay situaciones que tienen que darse antes de que el Señor se manifieste, antes de que el Señor venga. Y en ese sentido, hay pasajes que citan algunas cosas interesantes y quiero mencionar algunos de ellos. Marcos, si vamos por un momento a Marcos, capítulo 13, el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, encontramos algunas referencias ligadas con el tema de las últimas cosas o de los tiempos finales, pero específicamente mire lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice así, ¿lo tenemos? Ok, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Cuando usted lee el capítulo 13 viene hablando Jesús acerca del fin y acerca del tiempo final. Y él llega en un momento y dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes. ¿Antes de qué? Antes de que acontezcan todas estas cosas. Es necesario que el Evangelio sea predicado. Cuando yo miro eso y miro también pasajes paralelos, o sea, pasajes en los Evangelios que mencionan
en un tono muy parecido al de Marcos, como Mateo 24, versículo 21, que dice de la siguiente manera, Mateo 24, 21, y lo podemos buscar, dice así: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero llega y dice, vamos a leer el verso 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando leemos dos pasajes como estos, la gente llega y dice, bueno, entonces significa que el evangelio tiene que ser predicado, tiene que haber una proclamación del evangelio en medio de la humanidad y de los hombres, y entonces ya el fin va a venir. Esto algunos lo toman como una señal, pero la forma en que algunas personas se acercan a abordar el tema es haciendo o citando la siguiente lógica: bueno, si el evangelio todavía no ha sido predicado a algunas etnias alrededor del mundo que nunca han escuchado de Jesús, significa que el Señor todavía no puede venir, porque esas personas tienen primeramente que escuchar el evangelio para que el Señor venga. Entonces, bajo esa premisa, algunas personas dicen, bueno, eso significa que todavía ha de faltar. De aquí a que esas personas escuchen el evangelio, probablemente va a pasar mucho tiempo. Lo que hace un pensamiento así es que la gente no viva con expectativa de que el Señor puede venir en cualquier momento, sino que muchas personas lo que hacen es tomar una actitud de mucho conformismo y decir, no, todavía eso no va a pasar, porque todavía el evangelio no ha sido predicado en medio de todas las personas, en medio de toda la gente. Entonces, en función de eso, pues bueno, no es posible que el Señor pueda venir todavía porque el Señor, todavía el evangelio no ha sido proclamado en medio de todas las personas alrededor del mundo. Ese es el planteamiento de algunos, pero no podemos omitir que la Biblia menciona que el evangelio tiene que ser predicado. Inclusive Apocalipsis capítulo 20, que leíamos la semana pasada, habla de Dios atando a Satanás, y yo creo que mucho de lo que Apocalipsis menciona es que Dios va a tener una intervención en la historia, al final de la historia, sometiendo los poderes de las tinieblas, sometiendo los poderes del mal, para que el evangelio pueda ser proclamado y podamos llegar y decir que todos los hombres han escuchado el mensaje. Yo creo que ese pasaje de Apocalipsis nos lleva a ese tema y nos plantea esa realidad. Dios actuando al final de la historia, hablando al corazón del hombre y procurando llegar al corazón del hombre para que la gente se arrepiente y pueda conocer y tener una experiencia transformadora con Dios. Entonces, cuando hablamos de señales del fin, la Biblia plantea este tema, plantea que antes del fin el evangelio necesita ser predicado. Eso es lo primero. Segundo, la Biblia también plantea que antes de que el fin ocurra o de que el Señor venga o de ese tiempo final, la Biblia nos dice y la Biblia nos transmite de que necesitan suceder algunas cosas, y entre ellas mire lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 19 y versículo 20. Marcos capítulo 13, versículo 19, versículo 19 y versículo 20. Le voy a pedir al hermano César que me ayude a leerlo. César, por favor. Dice así: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Habla de una tribulación, habla de tiempos de tribulación, refiriéndose a tiempos venideros. Algunos plantean que esos tiempos están asociados
y algunos se acercan a ver Mateo 24 y Marcos 13 desde la perspectiva de que ahí se está hablando de un periodo de la historia donde Dios va a tener un trato con los judíos. Pero cuando usted lee Marcos 13 y Mateo 24, el lenguaje que se usa no es un lenguaje donde se esté hablando de que Dios está teniendo un trato con los judíos y que Dios va a tener una manifestación en medio de ellos. Se está hablando de los creyentes en general. Y cuando vemos pasajes como estos, y vemos también pasajes como Mateo, que es un pasaje paralelo a Marcos capítulo 13, y leemos particularmente el versículo 29, Mateo 24, 29, dice que inmediatamente de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todos lamentarán y en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces vemos que la Biblia cita que antes de esa venida, de esa manifestación del Hijo del Hombre, como dice el verso 30, va a haber un tiempo de tribulación, va a haber un tiempo, y Marcos también capítulo 13 usa un lenguaje similar. Pareciese que el lenguaje expresado en estos dos evangelios es que antes de la venida y la manifestación final del Señor va a haber un tiempo, va a haber un momento y circunstancias muy particulares donde el Señor va a manifestarse, donde ¿cómo se llama? Va a haber una serie de circunstancias tal vez para nosotros fuertes, pero que la Biblia describe como una gran tribulación, como un tiempo de angustia, como un tiempo de complicado. Así que la Biblia también plantea esa realidad. Antes de la venida del Señor o del Hijo del Hombre va a haber tribulación, va a haber sufrimiento y va a haber una serie de circunstancias fuertes e intensas. Ese lenguaje también lo tiene la Biblia. Un lenguaje en el cual entonces se nos plantea y se nos dice que esas cosas van a estarse dando. Algunos pueden preguntarse, bueno, ¿qué tipo de tribulación será esa? ¿Qué tipo de circunstancias serán esas que cita la Biblia? Bueno, la Biblia habla van a haber una serie de cosas que no son comunes. Mateo 24 habla del sol oscureciéndose, la luna que no da su resplandor, las estrellas que caen de los cielos y las potencias de los cielos conmovidas. Muchos se han dado a interpretar que eso puede ser una serie de fenómenos cósmicos extraordinarios, algunos tal vez un poco más cargados de ciencia ficción empiezan a decir que estos son asteroides cayendo en la Tierra y cuestiones de ese tipo. El lenguaje que se usa es un lenguaje intenso, pero yo creo que en muchos pasajes de la Biblia el lenguaje intenso es un lenguaje que nos lleva a entender y a comprender que las cosas que han de suceder en ese periodo de tiempo son situaciones extraordinarias, son situaciones intensas, fuertes, pero que se van a dar antes de la venida del Señor. Entonces usted puede leer en Mateo 24 y Marcos capítulo 13 que antes de esos sucesos, de la venida del Señor y del tiempo final, se tiene que haber predicado el Evangelio. Tiene que haber un tiempo de gran tribulación previo a la venida del Señor. Ese tipo de lenguaje es el que prolifera en la Biblia. Pero también prolifera otro tipo de lenguaje en estas dos secciones de los Evangelios, Marcos 13 y Mateo 24. Por ejemplo, Marcos 13, 22, mire lo que dice. Marcos capítulo 13, busquen su Biblia. Capítulo 13, versículo 22, llega y dice que porque se levantarán
Verso 21, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. El Señor les anticipa y les dice que antes de la manifestación del Hijo del Hombre, aún inclusive, miren lo que dice 13:24, pero en aquellos días de Marcos, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. Es el mismo lenguaje que usamos antes, pero menciona que previo a todos esos acontecimientos habrán falsos cristos, falsos profetas, inclusive muchos de ellos harán señales y prodigios. Hay mucha gente que se guía por eso. Hay muchas personas que cuando ven cosas sobrenaturales inmediatamente dicen, no, esto tiene que ser de Dios. Pero la Biblia llega y dice que tengamos cuidados porque habrán gente que no necesariamente vienen de parte del Señor y que van a hacer señales y prodigios. El hecho de que alguien haga señales y prodigios no necesariamente eso significa que viene de parte de Dios. Entonces debemos de manejar un criterio muy cuidadoso en cuanto al tema de las señales. ¿Y por qué debemos de manejar un criterio cuidadoso? Porque nosotros somos muy dados a que cada vez que existe algún tipo de manifestación, nos dejamos llevar.
tan susceptibles a mirar cosas a nuestro alrededor sin examinar, sin pesar a la luz de la Biblia esas cosas que acontecen. Entonces, nuestros criterios tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios, y que todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor pueda ser pesado y examinado desde esa perspectiva. Entonces, mire qué interesante. Mateo 24 y Marcos 13 nos dice que antes del retorno del Señor y del tiempo final, primero, el Evangelio tiene que ser predicado a todos. Eso fue lo primero que mencionamos. Lo segundo, que va a haber un tiempo de gran tribulación. Tercero, se menciona que va a haber una cantidad de gente falsa que va a estar, hablando cosas, transmitiendo cosas y haciendo cosas, y no necesariamente vienen de parte de Dios. Y cuarto, la Biblia llega y dice que va a haber un montón de señales, y hemos leído algo de eso cuando estábamos leyendo algunos de los pasajes como Mateo 24, 29 al 30, y es interesante. En una ocasión alguien me decía, pero ¿cómo interpreto yo el verso 29? Tengo que tomar literalmente que la luna no dará su resplandor. Bueno, la luna no es un astro que tiene resplandor propio. O sea, la luna, su resplandor es producto de otras circunstancias. La luna no tiene un resplandor propio como el sol. Llega y dice, el sol se oscurecerá. ¿Qué significa eso? Bueno, el sol para que se oscurezca, el sol para que no, ninguno de nosotros podríamos llegar a pensar que el sol, como un astro de lo que es, se vaya a apagar totalmente. O sea, estamos hablando de una serie de fenómenos que probablemente se van a estar suscitando, estrellas que caen. Mire, hay estrellas, amados hermanos, que son más grandes que el planeta Tierra. Hay estrellas, el planeta Tierra es uno de los planetas más pequeños, de nuestro sistema, e inclusive de otras galaxias todavía mucho más pequeño. Entonces, si eso es así, imagínense si pensamos que aquí va a caer un astro así o una estrella así. O sea, el lenguaje para mí que usa Mateo 24, 29 es un lenguaje, digámosle así, muy espectacular, pero que habla de las circunstancias que se van a dar. Algunos han llegado a pensar que cuando habla del sol oscureciéndose, está hablando de eclipses, está hablando de fenómenos de este tipo y de circunstancias de este tipo. Pero no estamos hablando y pensando necesariamente en cosas literales, porque la literalidad de ese pasaje nos llevaría a sacar algunas conclusiones un poco erradas. Una estrella más grande que el planeta Tierra, bueno, nos haría polvo. En el caso nuestro, por ser un planeta tan pequeño, un impacto de un planeta o de un astro mucho más grande que el planeta o el lugar donde vivimos. En medio de todo eso, ese lenguaje nos está hablando de que van a haber señales en los cielos. Y yo creo que está hablando más de eso. Señales en el cielo que van a darse, antes de la venida del Señor. E inclusive el verso 13 dice que después aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Inclusive la venida del Hijo del Hombre es vista como una señal en sí misma. Es una experiencia que se va a dar y que va a acontecer y que es descrita en el verso 13 como la señal del Hijo del Hombre, su manifestación. Entonces, ese tipo de cosas, esa cuarta cosa, es algo que va a suceder antes de que el Señor venga, señales en el cielo. Pero inclusive también la Biblia habla de una quinta cosa que va a acontecer antes de que el Señor venga. La Biblia llega y dice que antes de que el Señor venga, van a suscitarse una serie de circunstancias que están ligadas con un personaje particular que la Biblia cita en 2 de Tesalonicenses,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Y yo quiero que busquemos ese pasaje y podamos leerlo por un momento. Llega y dice la palabra en el texto de segunda de Tesalonicenses 2 del hermano Justino, gracias. Ok, alguien que me ayude a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 10. Alguien que lo tenga y que quiera ayudarme a leer. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Interesante este pasaje de la Escritura, porque, Tesalonicenses, las dos cartas, son dos documentos, son dos cartas que citan o hablan con un énfasis muy escatológico. Por eso algunos han llamado a estas dos cartas las epístolas escatológicas. ¿Por qué? Porque el apóstol en estos dos documentos habla acerca de la venida del Señor. Pero interesantemente, él llega y dice, pero con respecto a la venida del Señor y nuestro encuentro, nuestra reunión con Él, no debemos de movernos de nuestro modo de pensar, ni perturbarnos, ni sentirnos inquietos por eso, sino que debemos de saber que el día del Señor está cerca. Es el énfasis que el apóstol Pablo pone allí. Nadie nos debe de engañar, porque dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y de perdición. El verso 8 habla de la manifestación de este hombre de perdición y dice, se le llama aquel inicuo, al cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Pareciese entonces, a la luz de la Escritura y de lo que encontramos en este texto, que antes de que el Señor venga por segunda vez, se ha de manifestar un personaje que ha sido interpretado de múltiples maneras. Algunos han interpretado de que es una persona, otros han interpretado de que es un sistema, otros han interpretado de que es toda una estructura y una organización mundial, pero el lenguaje que usa Tesalonicenses es un lenguaje asociado con un personaje. No usa un lenguaje que relacione este tema con una institución, con una organización, con una iglesia, con algo así, sino que lo asocia con una persona, a la cual se le llama inicuo, el hombre de pecado, hombre de perdición, que se va a oponer a Dios y se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios.
Y Pablo dice, ¿no se acuerdan que cuando estaba con ustedes os decía todas estas cosas? Entonces, el verso 6 es un verso interesante porque también es un verso que se ha interpretado de múltiples maneras. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que lo detiene. Hay algo que Pablo dice, hay algo que detiene la manifestación de este hombre y que hace que hasta el momento todavía este hombre no se haya manifestado abiertamente. Y a la luz de nuestra propia experiencia y de nuestra propia realidad, nosotros que vivimos en el siglo XXI, bueno, podríamos llegar y decir, bueno, todavía pareciese que hay algo que sigue deteniendo la manifestación de ese personaje porque hasta ahora no se ha manifestado. O si se ha manifestado, puede ser que usted y yo no hemos entendido o interpretado quién puede ser. La Biblia no nos dice quién es. Y en este campo tampoco usted y yo podemos caer en la especulación. Mire, la iglesia cristiana y los evangélicos por mucho tiempo siempre han estado tratando de interpretar quién es el anticristo. Bueno, y desde en la época de la Segunda Guerra Mundial, habían predicadores que decían que Adolfo Hitler era el anticristo. Bueno, se murió y nos dimos cuenta que no era. Algunos llegaron y dijeron que era Saddam Hussein y se murió y tampoco era. Entonces la pregunta es, algunos dicen que es el Papa, otros dicen que son ciertos personajes y ha habido un cúmulo de interpretaciones de esta temática. En medio de todo esto, la Biblia no nos dice, no nos da detalles de nombre, no nos da detalles de dónde viene, de qué región del mundo. Y sería, yo creo que una opción muy equivocada que usted y yo empecemos a buscar de una forma muy especulativa interpretaciones tratando de decir quién es ese personaje. La Biblia nos cita, dice que en algún momento se va a manifestar. Dios lo va a destruir con su manifestación, con su manifestación final. Pero llega y dice que este hombre va a hacer grandes señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para engañar a la gente. Entonces, si la Biblia me dice que antes del tiempo del fin se va a manifestar este personaje, antes del tiempo del fin se va a suscitar esta situación, pues yo tengo que interpretar y entender que en realidad algo así va a suceder, que es real, que va a haber hechos particulares asociados con alguien que se levantan con Dios y que va a estar allí, ¿cómo se llama?, que va a estar allí luchando contra Dios. Algunos leen Apocalipsis capítulo 13 y este pasaje de la Escritura pues habla de una forma muy significativa en función de personajes ligados a ciertas cosas en medio de la historia. Y miren lo que dice Apocalipsis 13 versículo 1, si lo puede buscar para leerlo. Apocalipsis capítulo 13 dice, me paré, dice Juan, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de urso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice que este personaje se le entregó autoridad, se le dio autoridad. Y obviamente el lenguaje que se usa es un lenguaje que da la idea de que esa autoridad le fue entregada para poder hacer algo. Vi que una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, durante un periodo de tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió hacer guerra.
Pareciese que ese personaje es alguien que va a ejercer, que va a actuar durante un periodo de tiempo particular de la historia de la humanidad y que se le va a permitir también hacer guerra contra los santos. Obviamente aquí el concepto santos está hablando de aquellos que conocen a Dios y tienen el sello de Dios y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oíd. Si alguna lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Qué interesante ese pasaje de la Escritura, porque ese pasaje de la Escritura habla en términos de personajes y lo pone en función tal vez no de un hombre, sino de una bestia que recibe autoridad de un dragón. Recuerdo, el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje muy simbólico, un lenguaje que no necesariamente tiene que tomar literal, y que cuando no se toma literal no significa que usted le tiene que dar significado a todos los detalles de la visión que está ahí expresada. Básicamente lo que se expresa es que ese personaje recibe poder, recibe autoridad de parte de un dragón, y se le permite hacer guerra contra los santos, blasfemar, y la gente en la tierra lo va a adorar, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Pareciese que el lenguaje de Tesalonicenses, pareciese que el lenguaje de Apocalipsis 13 nos enfoca que al final de la historia y antes de la venida del Señor va a haber una serie de acontecimientos, va a haber una serie de levantamientos, van a haber ya sea un personaje, ya sea un sistema, ya sea lo que fuere, pero va a haber un sistema o un personaje que se va a levantar contra Dios, y que los hombres van a seguir, y que en algún momento determinado va a blasfemar el nombre de Dios, va a luchar contra aquellos que llevan el sello de Dios, y que esos acontecimientos se van a estar dando antes de la venida del Señor. Claro, algunas personas, cuando leen este pasaje, dependiendo de su postura y de su acercamiento, unos podrían llegar y decir, bueno, ¿cómo se llama? Esos santos que se mencionan allí son algunas personas que algunos dicen que son judíos, que van a convertirse en algún momento de la historia, y que la bestia o este personaje histórico va a tener una lucha, una pugna contra ellos. Pero en ningún lugar de Apocalipsis 13 yo encuentro de que esa expresión los santos está asociada solamente con judíos. Ahí la idea de santos está hablando de gente que ha sido apartada para Dios, aquellos que tienen el sello de Dios, y que a diferencia de los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, esos santos sí están escritos en el libro de la vida del Cordero, y este personaje va a hacer lucha contra ellos. Entonces encontramos que al final de los tiempos va a haber circunstancias así. Y algunos llaman a este personaje descrito en Tesalonicenses y en Apocalipsis, que se le usa la expresión la bestia, es el personaje que algunos llaman el anticristo, en función de que se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, lo que podríamos interpretar es que al final de los tiempos va a haber un levantamiento y una oposición contra todo aquello que tiene que ver con Dios. En medio de la proclamación del Evangelio que tiene que darse, porque dice el Señor que el fin no vendrá hasta que el Evangelio sea predicado, en medio de eso también va a haber hombres totalmente opuestos a Dios, que van a ser engañados por el pecado,
que van a ser engañados por el mal, que van a ser engañados por las tinieblas, y que van a irse en pos de estos engañadores, y particularmente de este engañador que cita la Biblia. ¿Qué me pone a mí, en qué expectativa genera a mí textos como estos? Bueno, la expectativa que debe generar en mí es que el final de los tiempos va a estar envuelto en una dinámica donde vamos a ver, por un lado, la proclamación del Evangelio más que nunca siendo llevada a los pueblos y etnias y tribus de la tierra, pero que también vamos a ver tiempos de tremenda apostasía, tiempos donde mucha gente se va a levantar queriéndose hacer pasar como alguien de Dios, pero no son de Dios. Va a haber tribulación, van a haber señales en los cielos, va a haber un levantamiento contra todo lo que es de Dios, y particularmente por un personaje o un sistema, como querramos llamarlo, totalmente antidios. En medio de todo eso, esas presiones propias antes de la venida del Señor, y que nos deben de hacer estar apercibidos. Algunos podrían decir, bueno, pero todas esas cosas ya las estamos viendo hoy en día. Hoy en día percibimos todo eso, hoy en día vemos todo ese tipo de manifestaciones, hoy en día vemos todo ese tipo de conductas y de cosas suceder a nuestro alrededor. Mire lo que dice Primera de Juan 2:18, y vamos a buscar Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Alguien que me ayude a leerlo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Tal vez César, si me ayudas a leer. 2:18, digo, ¿no? Sí. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan llega y dice, hijitos, es el último tiempo, y lo reitera 2 veces. Habéis oído que el anticristo viene. Mire, pareciese que hasta en el primer siglo la predicación apostólica mencionaba y ellos proclamaban de que el anticristo iba a venir, de que iba a haber un levantamiento. Algunos podrían llegar y decir, bueno, pero en la época de Juan ya el imperio romano podía ser visto como un anticristo, un sistema totalmente opuesto a Dios, y en algunos casos, a finales del siglo I, un sistema que perseguía a los cristianos bajo el reinado del emperador Domiciano a finales del siglo I, hubo una tremenda persecución contra los cristianos. Juan fue llevado preso a la isla de Patmos por causa de situaciones de persecución por causa del Evangelio. Pero Juan dice, ahora han surgido anticristos, pero sabéis que viene un anticristo en particular. En nuestro tiempo hay anticristos, hay muchos que proclaman de parte de Dios, pero no son de Dios. Hay muchos que se atribuyen venir de parte del Señor, pero no son del Señor. Pero Juan llega y dice, pero vendrá el tiempo donde viene un anticristo. Él reconoce que va a haber algo que va a suceder, alguien que se va a levantar. Entonces, ante esa expectativa, que pensar, predicación del Evangelio que tiene que darse antes que venga el fin, tiempos de tribulación antes de que el Señor se manifieste, falsos profetas que se van a levantar, señales en el cielo, el hombre de maldad manifestándose, e inclusive podríamos llegar y decir que la Biblia cita de que Dios, dentro de ese plan redentor de predicación del Evangelio, en el final del tiempo y antes de la venida del Señor, Dios va a procurar también tener un trato particular y tener un trato especial con la nación de Israel. Y este es un tema interesante,
¿Por qué? Porque en medio de todo esto, tenga la plena seguridad que también, e inclusive los judíos, necesitan escuchar el Evangelio, necesitan responder al mensaje del Evangelio. Muchas personas son de la opinión que los judíos, bueno, ellos ya son salvos porque fueron el pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento. Bueno, yo a la luz de la Biblia no puedo llegar y decir que alguien va a ser salvo sin haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Y si un judío, por ser judío, no ha reconocido que Jesús es el Señor y el Salvador, yo no creo, a la luz de la Escritura, de que esa persona va a experimentar la salvación de Dios. Y por eso yo creo que los judíos, en ese tiempo final, Dios va a tener un trato especial con ellos. 11, 25 y 26 de Romanos capítulo 11, 25 y 26 también nos dice que para el tiempo final Dios va a tener un trato. No debemos de ignorar que Dios también va a tener un trato, a pesar de que Israel ha endurecido su corazón a lo largo del tiempo en muchos aspectos para reconocer a Jesús como el Mesías. Va a llegar un tiempo donde Dios va a tratar con ellos y Dios va a extender su salvación sobre ellos. Yo creo que antes de su venida Dios tiene un plan con ellos. Dice 11, 25, 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Yo no dudo que Dios tiene un amor especial hacia Israel, pero también Dios tiene un amor especial hacia la humanidad en general. Y por ese amor de Dios hacia todos, judíos o no judíos, Dios va a tener un trato con ellos. Dios va a tener una forma particular de acercarse y tratar con ellos. Y yo no dudo que para el final de los tiempos y antes de la venida del Señor, habrán una serie de sucesos o de acontecimientos que Dios va a utilizar dentro de su soberana voluntad para tratar con la nación de Israel, y que ellos puedan experimentar y ellos puedan conocer y experimentar al enviado de Dios, a Jesucristo el Señor. Entonces, mire, todas estas señales, por lo menos hemos hablado hoy de 6: predicación del Evangelio, gran tribulación, falsos profetas, señales en los cielos, la llegada del hombre de maldad, la salvación de Israel. Son acontecimientos que la Biblia cita que van a darse. Son acontecimientos que la Biblia cita que van a suscitarse en medio de los tiempos y antes de la venida del Señor. Claro, seguimos diciendo que la Biblia es clara de que el día y la hora no lo sabemos. La Biblia sí cita estas cosas como cosas previas a la venida del Señor, a esa manifestación final del Señor. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nuestros tiempos a la luz de esto? Entendiendo de que usted y yo somos llamados a ser parte del éxito de hombres y mujeres que predicamos el Evangelio en el tiempo final, darnos cuenta de que no necesariamente las cosas que van a suceder para antes de la venida del Señor son cosas fáciles o cómodas. Cuando hablamos de señales en los cielos, de tribulación, cuando hablamos de falsos maestros o falsos profetas, cuando hablamos de hombres de impiedad o hombres de maldad, un sistema cargado totalmente anti Dios. Cuando hablamos de ese tipo de cosas, mucha gente llega y dice: bueno, pero yo no quisiera vivir eso. Pero ¿sabe algo? Puede ser que usted y yo no lo vivimos aquí, pero hay muchos cristianos alrededor del mundo que ya están viviendo los efectos de persecuciones. Hay alrededor del mundo que están experimentando sufrimientos, angustias y tiempos difíciles por causa del Evangelio y por causa de la fe.
El hecho de que usted no esté viviendo eso significa que usted es mejor que ellos, ¿no? Lo que significa es que probablemente a nosotros todavía no nos ha tocado experimentar una situación así. Pero yo creo que un hijo de Dios, ante esta expectativa que nos plantea la Biblia, tiene que estar preparado sabiendo de que van a avecinarse, van a venir y van a suscitarse tiempos así. Y necesitamos estar apercibidos, necesitamos estar atentos, necesitamos estar mirando las circunstancias a nuestro alrededor y estar preparados. Y como hablábamos la semana pasada, velar y orar en medio del mundo y de las realidades del mundo en el cual vivimos. Abro un espacio por si hay algún comentario o alguna pregunta que se pueda suscitar. Pastor, solamente quiero hacer una pregunta con respecto a lo que aparece en Apocalipsis 13. O sea, me llama la atención y yo estoy consciente que el libro Apocalipsis es un libro simbólico, que uno no debe ser osado a la hora de estarle metiendo significación a muchas cosas que precisamente nosotros desconocemos en cuanto al significado de él. Pero me llama la atención cuando se da el relato en el capítulo 13, que se dice que se hace guerra contra los santos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? O sea, mi pregunta es la siguiente: ¿a qué santos se está refiriendo? ¿Por qué? Porque históricamente hablando, en el cristianismo nunca ha habido una guerra en la que los cristianos han participado. O sea, a excepción de las cruzadas, y yo a los cruzados no los considero precisamente cristianos genuinos, porque la razón de ello fue ir a saquear Tierra Santa. Entonces la pregunta es esta: ¿a qué se refiere ese pasaje? Si usted me puede explicar, o alguna persona acá me puede explicar, ¿a qué se refiere el pasaje cuando dice que hicieron guerra contra los santos, se les permitió hacer guerra contra los santos y los vencieron? Nosotros, por lo general, cuando leemos pasajes como esos y leemos la expresión guerra, nosotros inmediatamente interpretamos el concepto de guerra en función de lo que para nosotros es guerra. Para nosotros guerra es un conflicto armado, donde hay dos ejércitos, uno de un bando, otro del otro, cada uno con su armamento. Pero el lenguaje que se usa aquí es un lenguaje donde se relata un conflicto entre las tinieblas y la luz, un conflicto entre aquellos que están sujetos, que siguen a la bestia, que le adoran, un conflicto entre el mal y el reino de Dios. Y cuando vamos a la Biblia nos encontramos el conflicto entre el bien y el mal. Es un conflicto que se describe a lo largo de la Escritura, el conflicto entre las tinieblas y Dios, el conflicto entre los poderes del mal y los poderes del bien, cuando pensamos en Dios librando una batalla. Por eso cuando leemos en Apocalipsis aquí de cómo se llama, de la bestia haciendo guerra contra los santos, no tenemos que concebir el concepto de guerra como si fuese un conflicto armado, como lo que está sucediendo ahora, Rusia lanzando proyectiles ahí en medio de Siria, un conflicto de ese tipo. Yo creo que está hablando de un conflicto entre aquellos que son de Dios y los poderes del mal, controlados por un sistema o por un personaje que totalmente anti Dios. Pienso yo, hoy en día hay muchos cristianos que en medio de mantener sus convicciones de fe y los valores absolutos de la palabra, les ha tocado llegar y decir: no, eso no es así, yo eso no lo voy a hacer. Y se ha generado que el sistema en el medio del cual viven llega y dice: no, es que usted tiene que hacer eso, si no te envío a la cárcel.
y que se genera una pugna, y ese creyente termina en la cárcel simplemente porque decidió que su moral determinó que iba a vivir conforme a la moral bíblica y no actuar conforme a la moral del mundo. Ya ahí se suscitó un conflicto de tipo espiritual. Por causa de la fe, esa persona probablemente va a experimentar consecuencias de parte del sistema, o de parte de una persona, o de parte de quien fuese. Ya allí se suscitó un conflicto. Yo creo que cuando aquí la Biblia habla de hacer guerra contra los santos y vencerlos, está hablando de un lenguaje de batalla. Pero ese lenguaje de batalla lo tenemos que interpretar no necesariamente desde la perspectiva que va a ser una batalla física, una batalla donde nos va a tocar tomar algún tipo de armamento y ir a luchar contra alguien. Yo creo que tiene que ver más con una tensión entre los valores del mundo y los valores del reino de Dios, de gente que proclama a Jesús como Señor, y vivir conforme a los valores del reino del Señor, y que no queremos ajustarnos a los valores de este mundo, y eso va a generar tensión y una pugna en el tiempo final. Y obviamente aquí se dice que se le permitió. La pregunta es, ¿quién le permitió hacer guerra? Si yo interpreto a la luz de la Biblia que Dios está en control de todo, que el mismo Dios en medio de las circunstancias de Job, Él permitió que el enemigo, que el maligno viniese y lo atacase, y Dios permitió eso. Yo creo que Dios es el que permite que algo pueda suceder. En medio de todo esto, para mí allí está hablando de un conflicto de ese tipo, no necesariamente un conflicto bélico. El solo hecho de que un sistema o una persona se levante en oposición contra Dios y que tú defiendas los valores del reino de Dios en medio de ese sistema, yo creo que eso ya está siendo en muchos lugares motivo de fuerte tensión y conflicto. Que usted y yo no lo estemos viviendo no significa que en otros lugares no se esté dando. Viéndolo desde ese punto de vista, entonces el creyente en Cristo ha estado permanentemente en medio de esa guerra que Dios ha permitido que tengan contra nosotros, porque siempre el cristianismo ha estado precisamente atribulado, perseguido y atormentado por los incrédulos, y obviamente sabiendo que los incrédulos están bajo el príncipe de la potestad del aire, bajo el poder del mismo diablo. Uh-huh. Hemos estado bajo eso. Lo único es que pareciese que cuando se describe el tiempo final y antes de la venida del Señor, el lenguaje que se usa es como un lenguaje de mayor intensidad, un lenguaje donde esa tensión va a ser una tensión, multiplicada, una tensión mucho más fuerte, mucho más grande que la que puede haberse vivido en otros momentos de la historia. Yo por eso pienso, a la luz de la Escritura, que los tiempos antes de la venida del Señor son tiempos donde algunas cosas van a darse con mayor fuerza, algunas cosas van a suscitarse con mayor intensidad, y como creyentes necesitamos estar preparados para lidiar ante la realidad de todas esas circunstancias, y no nos debería de sorprender, ni tampoco deberíamos de llenarnos de temor, sino más bien debemos de ser conscientes de que eso es lo que va a suscitarse y que yo necesito estar firme en él para que en medio de lo que pueda acontecer yo pueda permanecer firme en la fe y pueda testificar del Señor hasta las últimas consecuencias. Hay cristianos que ya en otros entornos han vivido las últimas consecuencias por causa de proclamar el nombre del Señor. Y nuevamente reitero, nosotros en nuestro entorno no estamos viviendo ese tipo de circunstancias.
por eso son ajenas a nosotros, pueden ser que no las entendemos, pero hay creyentes en Medio Oriente que en este momento están experimentando tiempos muy complejos, muy complejos. Para ellos son tiempos de mucha angustia. Probablemente ellos dirán, bueno, estamos viviendo, el Señor viene pronto, los tiempos son muy difíciles. ¿Estamos exentos de que vayamos a pasar tiempos así? Yo creo que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. El Hijo de Dios es alguien que tiene que estar vestido con su armadura, tiene que ser consciente de la realidad del mundo en que vive, consciente de que hay una actividad espiritual que se suscita, y como Hijo de Dios yo necesito siempre poder enarborar los valores del reino de Dios y proclamar la verdad del reino de Dios. No sé si hay otra pregunta o otro comentario. Bueno, Densi pregunta que si será que las guerras son entre sectas del mal y la iglesia cristiana. Bueno, no tanto, sino que aquí está hablando de ese personaje que se llama la bestia en Apocalipsis 13, haciendo guerra contra los santos, contra aquellos que no adoraron a la bestia. Entonces, estamos hablando de una tensión no entre grupos del mal. Bueno, alguien podría llegar y decir, bueno, ha habido muchos grupos, organizaciones no cristianas que han librado batallas contra la iglesia del Señor, grupos, bueno, Dense pone aquí el tema de los Illuminatis. Bueno, hay gente que habla de todo esto. Bueno, este tema de grupos como estos, yo siempre los he calificado como teorías de conspiración, ¿verdad? La gente hoy maneja mucho ese tema de las teorías de conspiración, de grupos que tienen control en el mundo, de gente que anda controlando una serie de circunstancias y que tienen una agenda oculta y que la gente común no conoce, pero ellos sí, y cuestiones de esas. Bueno, pero ahí entramos mucho en la especulación, porque aunque existen organizaciones políticas, religiosas, económicas, que de una forma o de otra manejan cierto control a nivel mundial, no podríamos llegar y hablar mucho más allá, porque ¿quién conoce lo que se vive dentro de esas estructuras y de esas cosas? La gente poderosa de este mundo. Al final de cuentas, sí va a haber una tensión, y ha existido una tensión entre el bien y el mal a lo largo de la historia del cristianismo, y obviamente va a seguir existiendo eso, y probablemente se va a intensificar. ¿Quiénes van a estar involucrados? Bueno, ya empezar a decir nombres sería caer casi en la especulación. Sí sabemos que va a haber todo un sistema y personajes que la Biblia cita, que van a estar en una pugna contra Dios, oponiéndose a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. Así lo describe Segunda de Tesalonicenses. Así que es un tema interesante, pero es un tema real. Antes de la venida del Señor, todas estas cosas han de suceder. Y yo tengo que estar preparado. Eso significa que como no ha sucedido algunas, entonces empiezo a hablar y a decir que no, el Señor todavía le falta mucho. No, el cristiano tiene que estar con expectativa. El Señor viene, que van a acontecer cosas, sí, y tengo que estar preparado ante eso. ¿Alguna pregunta adicional o algún comentario adicional? ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? O añadir algo, alguna cita bíblica o algo que tal vez vino a su mente mientras hemos estado dialogando y hablando.
Pastor, Sí, hermano. yo veo aún el lenguaje de Pablo en esta carta de Tesalonicenses como un lenguaje de mucho, o sea, de manejar las cosas con cuidado, porque en algunos pasajes de la Biblia se nos llama a que ansiemos el regreso del Señor. Mas, sin embargo, veo a Pablo diciendo que no nos conturbemos ni entremos en ansiedad por carta o por cualquier otra forma de que alguien nos pueda amedrentar o afligir, como que si fuera nuestra, dice él, como que si fuera de parte de él o del grupo de personas que ministraban con él. Entonces yo veo con todo esto, hermano, que a la hora de abordar todos estos temas escatológicos del fin, de los últimos tiempos, que uno debe copiar precisamente parte del cuidado que Pablo deja ver en sus cartas con respecto a esto. O sea, Pablo no es el tipo de maestros que hace exacerbación de las emociones o de los ánimos, sino que él dice, hay cosas ciertas que van a ocurrir, pero cójanlo con calma. Y yo pienso que una de las cosas que hace falta en la actualidad en nuestros entornos cristianos es precisamente esa calma, ese cuidado, y para no caer pues en lo que muchos han caído, que es estar exagerando la nota y provocando que las demás personas entren en crisis y en temor y en desasosiego y demás. Bueno, el pasaje que citas es el de 2 de Tesalonicenses 2:2, que dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El modo de pensar que ellos tenían era el modo de pensar que les había sido enseñado. ¿Cuál era ese modo de pensar? Bueno, aquellos temas ligados con la venida del Señor que Pablo y aquellos hermanos que habían compartido en medio de ellos les habían transmitido. No se muevan de ese modo de pensar, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Si alguien viene a decirles algo, si alguien viene a generar algún caos o inquietud, en el sentido de que el día del Señor está cerca, si alguien está viniendo a hablarles algunas cosas que en lugar de producir esperanza y paz, está produciendo expectativa, inquietud, zozobra, yo creo que uno debe de tener cuidado. Por eso yo creo que mucho del lenguaje que hoy se usa en algunos entornos, en lugar de producir ánimo, aliento, esperanza, y aun cuando el mensaje no necesariamente es el lenguaje bíblico no es un lenguaje que nos diga que los tiempos finales van a ser fáciles, pero es importante saber que en medio de ese tiempo final el Señor está con nosotros, que usted y yo tenemos el sello del Señor y que Él va a sostenernos, Él va a estar con nosotros y Él va a guiarnos en medio de tiempos como estos. Así que no debe de generar en nosotros inquietud ni zozobra, sino que debemos de caminar plenamente confiados y plenamente seguros de que el Señor va a animarnos, va a fortalecernos, va a guiarnos y va en medio de las circunstancias y la realidad de un mundo conmocionado y que probablemente va a entrar en muchas más tensiones, saber de que nuestra esperanza ha sido puesta en el Señor, de que nuestra esperanza está sustentada en Él y que venga lo que venga o suceda lo que suceda, el Señor está con nosotros en medio de las circunstancias y en medio del mundo en que vivimos. Amén. Amén. Bueno, no sé si habrá alguien más que quisiera aportar algo más, comentar algo adicional. Okay. ¿Alguien más iba a comentar algo? Ok. Bueno, amados hermanos, el Señor yo creo que nos alienta y nos anima a que podamos estar
apercibidos. Antes de que el Señor venga, obviamente la Biblia nos plantea que hay realidades, circunstancias y cosas que van a estarse dando. No debemos de llenarnos de temor, sino que debemos de llenarnos de la esperanza que el Señor produce y la seguridad de que Él va a estar allí con nosotros sustentándonos en medio de los tiempos. Él ha estado con su iglesia